Imagina que llevaste tu portafolio a un monto considerablemente alto y quieres hacer uso del capital para invertir en otras oportunidades o hacer algún gasto importante. Pero acceder a ese capital significa tener que liquidarlo, reduciendo de forma efectiva el tamaño de los activos y tendríamos que pagar impuestos si estos activos están dentro de una cuenta sin protección fiscal. Pues existe una forma de obtener liquidez sin liquidar nuestras inversiones y es una forma típica en la que individuos con grandes cantidades de activos suelen adquirir efectivo completamente libre de impuestos. Hoy vamos a hablar sobre los SBLOCs o las líneas de crédito respaldadas por valores. Estaremos explicando qué son y cómo funcionan, cuáles son los requisitos, los tiempos de solicitud y los costos, cargos e intereses. Hablaremos también sobre los mejores usos, los riesgos y las desventajas y las mejores estrategias para pagar estos préstamos de la forma más eficiente posible. Y a lo largo de todo el video estaremos viendo cómo hacen personas con portafolios de millones para gestionar y beneficiarse de esta herramienta financiera. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Este es uno de esos videos que les debíamos desde hace un tiempo y viene cargado de bastante información. Vamos a entrar de una en materia, pero antes queríamos agradecer a la persona con la que tuvimos una llamada que estaremos compartiendo a lo largo de este video. Esta persona trabaja en uno de los bancos de inversión más grandes del mundo y brinda apoyo a clientes que suelen usar este tipo de productos que conversaremos hoy. Falk tiene su propio canal de YouTube llamado Talk to See, en donde habla de temas de variedad enfocado en finanzas personales, inversiones y economía. Nos encantaría que le echen un ojo y le manden saludos de nuestra parte. Les daremos la información en la descripción. Comencemos por lo básico. ¿Qué es exactamente un Securities Based Line of Credit? En español, línea de crédito respaldada por valores o simplemente SBLOC. En términos simples, es un tipo de préstamo rotativo que permite pedir dinero prestado usando activos de inversión como garantía o como colateral del préstamo. Estos activos pueden ser acciones, fondos mutuos, ETFs o bonos. Al ser un préstamo rotativo, es muy parecido a una tarjeta de crédito, donde tenemos un límite establecido y podemos acceder a él en parte o en su totalidad en cualquier momento y de forma inmediata. Y luego, cuando paguemos lo que pedimos prestado, ese monto vuelve a estar disponible para uso. Yo conozco este tipo de préstamos como préstamo rotativo y lo llamo rotativo, pero también se suele llamar crédito revolvente, crédito renovable o crédito de línea abierta. Es lo mismo. Pero a diferencia de una tarjeta de crédito que usa nuestro historial crediticio como garantía o como respaldo de que vamos a pagar la deuda de vuelta, un SBLOC usa el valor de nuestras inversiones para garantizar la deuda. Entonces también tiene un factor de seguridad desde el punto de vista del prestamista, ya que su capital está asegurado. Y por eso estos préstamos son muy flexibles y más adelante vamos a hablar de todo esto. Ahora, al ser un préstamo con una estructura rotativa, como una tarjeta de crédito, pero que a su vez tiene un elemento asegurado, como una hipoteca, por ejemplo, que el préstamo está respaldado por un activo, los SBLOCs tienen dos características importantes. Primero, que tiene un uso de propósito general, con una sola restricción típica. Y segundo, que el pago del principal no es obligatorio, solo es obligatorio pagar los intereses sobre la cantidad que se esté usando. Ese punto lo vamos a tocar varias veces durante el video. Entonces, primero, lo del uso de propósito general significa que podemos usar los fondos del préstamo para prácticamente cualquier cosa, excepto para comprar activos como acciones, bonos y fondos, ni tampoco para pagar otros préstamos SBLOCs o préstamos a margen, que estén relacionados con activos como acciones, bonos y fondos. Pero si queremos invertir en propiedades o en negocios o comprar carros o cualquier otro tipo de gasto, incluso otros tipos de inversiones más allá de bienes raíces, como inversiones privadas, todo se puede. Lo único que está restringido son transacciones relacionadas a la bolsa de valores. Si alguien quisiera pedir prestado usando sus acciones o bonos como colateral y usar ese dinero para comprar más acciones o más bonos, tiene que pedir otro tipo de préstamo llamado margen, que si bien se están usando las acciones como respaldo al igual que un SBLOC, el dinero del margen no sale de la cuenta de inversión y no tiene ese propósito general, sino que su propósito es adquirir más acciones o más bonos. Completamente diferente a lo que estamos hablando hoy. Y honestamente no creo que vayamos a hablar de margen en el canal o por lo menos no en el futuro cercano. Dicho todo esto, la idea central de tener una línea de crédito de este tipo, un SBLOC, es tener acceso a efectivo de forma inmediata sin tener que vender nuestras inversiones. Esto trae dos ventajas importantes, más allá de la ventaja de obtener liquidez de forma inmediata. Y es que primero la posición se mantiene invertida, lo que aumenta la posibilidad de un mayor retorno total y que potencialmente estamos evitando pagar impuestos sobre ganancias de capital, ya que no se está generando ningún evento imponible y el efectivo proveniente de los préstamos no es gravable. Esto es lo que hace este tipo de préstamos atractivo para la mayoría, ya que técnicamente estamos usando nuestras inversiones para obtener liquidez, solo que no estamos liquidando la inversión, sino que nos estamos apalancando de ellas.
por lo que podemos mantener nuestra estrategia de inversión por mucho más tiempo y adicionalmente no pagamos nada de impuestos sobre un efectivo que estamos usando para pagar gastos o inversiones. Esa es la idea central de por qué usar o tener un SB-Lock. Normalmente lo que pasa con gente que utiliza estas deudas es que utilizan la deuda porque están esperando que en el futuro van a tener un gran ingreso, sea porque van a vender su compañía o porque tienen unas inversiones que hicieron que les van a pagar de regreso. Entonces lo que hace la gente es que respalda la deuda con el portafolio, pagan los intereses con lo que les genera el portafolio y una vez que tienen ese gran, lo que llaman liquidity event, que es decir, venden esa gran compañía o esas inversiones se liquidan, pueden agarrar ese dinero y pagar la deuda y así también quedarse con el portafolio. Pasemos a los requisitos y los tiempos de solicitud. Los requisitos van a variar de proveedor a proveedor y de cliente a cliente, pero generalmente un SB-Lock está disponible para inversionistas con un cierto nivel de activos en una cuenta que no sea de retiro. Por ejemplo, hay algunos proveedores que piden que se tengan al menos $500,000 en activos dentro de una cuenta de inversión sujeta a impuestos, mientras que otros pedirían $150,000 o incluso $75,000, así como hay otros que requieren un mínimo de 1 millón o 2 millones o más. También, dependiendo del proveedor, pueden requerir que los activos estén en cuentas de inversión del mismo proveedor. Por ejemplo, un SB-Lock con Fidelity o con JP Morgan va a requerir que tengan el mínimo de activos en una cuenta de Fidelity para Fidelity o de JP Morgan para JP Morgan. Los tipos de cuentas elegibles son cuentas individuales de inversión, joint accounts, trust y otros varios tipos de cuentas de negocio. No califican cuentas de retiro. Y también, como ya mencionamos, los activos que pueden ser usados como colateral son acciones, bonos, fondos mutuos y ETFs. La cantidad que se puede pedir prestada claramente va a depender del valor de los activos, pero también del tipo de activo. Generalmente los bonos permiten obtener una línea de crédito más grande que las acciones. Y las acciones también dependen de muchas características. Usualmente, mientras más diversificada el portafolio, mayor va a ser la línea de crédito. El límite exacto de la línea de crédito va a variar de proveedor a proveedor, pero también de cliente a cliente, como ya mencionamos. Pero la regla general es que se otorgue 2/3 del valor, aproximadamente un 65% para acciones, y para bonos puede llegar hasta un 90%. Estos son aproximados, puede ser o más o menos. Por ejemplo, si tenemos un portafolio de $2 millones, 1 millón en acciones y 1 millón en bonos y queremos usar todo el portafolio, aproximadamente vamos a obtener una línea de crédito de 1.550.000. 650.000 de las acciones y 900.000 de los bonos. El proceso de solicitud suele ser bien rápido y sencillo, sobre todo si se está solicitando al mismo proveedor donde tenemos la cuenta de los activos. La solicitud es online y dura aproximadamente de 15 a 20 minutos. La respuesta suele tardar de 2 a 3 días hábiles, pero también depende del proveedor. Una vez que la línea está aprobada y se solicitan fondos, los mismos suelen hacerse a través de un wire transfer, que puede efectuarse el mismo día o como mucho el día después, pero en el peor de los casos puede tardar unos pocos días hábiles. El lending value es muy interesante porque tú ves las diferencias entre lo que puede darte una acción y lo que puede darte un bono. Por ejemplo, números que se me vienen a la mente y los bancos pueden ser diferentes, es que un SPY te puede dar 75% y después un bono del tesoro te puede dar 97%. Entonces con eso puedes jugar si tienes un portafolio que está más que todo hecho de bonos. Primero, te vas a poder sacar una mayor deuda porque el lending es mucho más alto y segundo, te van a generar más una renta fija que puedes utilizar para pagar el interés. Este es el tipo de cosas que quería justamente confirmar. O sea, quería escucharlo de una persona como tú que está ahí adentro, por decirlo de esa manera. Todas estas cosas dependen mucho del banco, pero si tú llegas con un portafolio de $200,000, es diferente a llegar a un portafolio de $10 millones. Normalmente por debajo de $10 millones el préstamo y los términos de ese préstamo son muy estandarizados. Una vez que vas por encima de $10 millones, tiene que ser revisado por un comité para determinar que tu préstamo no va a ser tan riesgoso. Y si tienes, por ejemplo, una posición concentrada, pues los tienes en acciones del S&P 500, si no los tienes en una acción porque eres un ejecutivo que trabajaba para una compañía, vas a tener unos requisitos diferentes y vas a tener menos préstamos que vas a poder sacar de esa línea de crédito. Ahora, sobre los costos, cargos e intereses. Abrir una SB-Lock suele ser completamente gratis y no existen cargos por mantener la línea de crédito sin usar. En ese aspecto es prácticamente igual a una tarjeta de crédito sin costo anual, que puedes tenerla sin usarla y no pasa nada. No tiene ningún costo ni cargo por tenerla. El único cargo recurrente es el interés mensual que se cobra cuando se solicitan fondos de la línea de crédito. Usando el ejemplo de la línea de crédito de 1.550.000, mientras no se use nada, no se paga nada.
pero si se solicitan $200,000 por decir algo, lo único que se va a cobrar son los intereses sobre esos $200,000. Como ya mencionamos, no es obligatorio pagar los $200,000 de vuelta, pero sí es obligatorio pagar el interés mes a mes que se va generando. Y mientras ese balance de $200,000 esté en uso, los intereses van a ser cobrados, sean 15 días, 6 meses o años. Entonces, solo se paga por lo que se usa por el tiempo que se usa. El cálculo del interés. Este suele tener un componente fijo y un componente variable. El componente fijo va a variar de proveedor a proveedor y también del monto usado como garantía. Por lo general, mientras más bajo el monto, más alto el interés. Y caso contrario, mientras más alto el monto, más bajo el interés. Quiere decir que en un SBLOC de $500,000, el interés va a ser más alto que en uno de 3 millones. Pero incluso con esta característica, es bien importante comparar los proveedores. Para la parte variable se suele utilizar la tasa del Secure Overnight Financing Rate, o SOFR, que es el costo diario de pedir efectivo respaldado por activos del tesoro. Esencialmente es la tasa de interés en la que los bancos se prestan dinero entre sí de un día para otro. Esta tasa varía todos los días, por lo que el costo del SBLOC va a cambiar y se calcula todos los días. Aunque a ti te lo cobran todos los meses, el cálculo del interés es diario. Usando de nuevo el ejemplo de 1.550.000, si usamos la última data disponible en la página de la Fed, vemos que el SOFR reportado fue de 4.26%. Esa va a ser nuestra tasa variable. Si usamos como referencia la tasa que cobra Fidelity para mencionar a un proveedor, basado en nuestra línea de crédito de 1.550.000, nos cobrarían 2.35%. En total, nuestro SBLOC nos estaría costando 6.61% anual. Esto lo tenemos que dividir entre 100 para mostrarlo en términos reales y luego lo dividimos entre 12 para saber cuánto pagaremos mes a mes. Si sacamos $500,000 en efectivo, nuestro pago mensual serían $2.754. Ese monto va a cambiar todos los días porque el SOFR cambia todos los días, pero el cobro es cada mes. Y mientras no se pague el principal de vuelta, se va a mantener ese cobro mensual para siempre. Pero también se va a ir ajustando a lo que vaya quedando en el principal. Por ejemplo, si pagamos $200,000 al principal, el pago mensual bajaría a $1.652, ya que solo se calcula el monto en uso, que en este caso serían $300,000. Creo que queda bastante claro, pero si tienes dudas, déjanos en los comentarios. Antes de pasar a los riesgos y desventajas, revisemos cuáles son algunos de los mejores casos de uso para una SBLOC. Como mencionamos, este préstamo tiene un uso de propósito general, lo que da bastante libertad. Pero uno de los usos más típicos es cuando sabemos que tendremos un flujo de efectivo grande en el futuro, pero queremos, por cualquier razón, tener la liquidez en el presente. Un ejemplo bien específico de esto es cuando queremos comprar una nueva propiedad, pero tenemos planeado vender la que estamos viviendo en este momento. En este escenario, un SBLOC puede funcionar como un financiamiento puente. Podemos sacar fondos de la línea de crédito, comprar la casa nueva en efectivo, lo cual nos va a beneficiar porque las ofertas en efectivo son más valiosas, mientras que todavía estamos viviendo en la casa que eventualmente vamos a vender. Una vez que la vendamos, usamos el efectivo de esa venta para pagar la línea de crédito y terminamos con la casa nueva pagada técnicamente con fondos de la casa vieja. Claramente hay que estar pendiente de los intereses mensuales, pero existen estrategias para pagar menos intereses en escenarios como estos. Podemos sacar menos fondos que nos sirvan como una oferta en efectivo inicial para comprar la propiedad y luego al momento del cierre, nuestro proveedor hace el pago directamente al banco de la casa nueva. Luego al momento de vender la casa que estamos viviendo, pagamos el principal de la línea de crédito. Al final terminamos igual pagando la casa nueva con fondos técnicamente de la casa vieja, pero mantuvimos menos tiempo con un balance alto de la línea de crédito, lo que nos ahorró algo de intereses. También, en caso de que no se quiera vender la casa vieja, lo que se puede hacer es refinanciar la casa nueva y tomar el dinero de ese préstamo para pagar la línea de crédito. Aquí terminaríamos con la casa nueva, con un préstamo hipotecario, pero también con nuestra casa vieja y la línea de crédito completamente en cero. Y de hecho, eso es lo que suele hacer la mayoría. Toman dinero de la línea de crédito, compran una propiedad completamente en efectivo, luego refinancian esa propiedad y pagan la línea de crédito con el dinero que recibieron del refinanciamiento. Y van repitiendo ese proceso hasta que tienen el portafolio de propiedades que quieren tener. Lo mismo ocurre también con negocios propios u otras inversiones privadas. Si somos dueños de un negocio, una SBLOC nos puede dar capital inmediato para aprovechar oportunidades de expansión, comprar inventario, cubrir gastos operativos inesperados o incluso adquirir el negocio de un competidor. Y también se puede aplicar la misma estrategia que con las propiedades. Se podría usar un SBLOC para cerrar la compra de un negocio de forma rápida y agresiva, con efectivo,
y luego refinanciar ese negocio con un préstamo comercial tradicional para pagar el SBLOC. Las posibilidades son prácticamente infinitas. La única restricción es la que ya mencionamos, comprar activos en bolsa o pagar otros SBLOCs o otras líneas de crédito con margen. Pero se pueden usar los fondos para prácticamente cualquier cosa. Facturas grandes de impuestos, cubrir gastos inesperados, emergencias financieras, financiar compras importantes como las que mencionamos o gastos personales como educación, bodas, consolidación de deudas, comprarse un carro, un bote, lo que sea. Siempre y cuando se tenga una estrategia de salida, es decir, una estrategia de pagar los intereses y pagar el capital, se puede hacer prácticamente lo que sea. Bajo tu perspectiva, no necesariamente desde tu perspectiva como hacia cliente, sino bajo tu perspectiva como Falk, ¿cuál te parece que es la mejor forma de utilizar este préstamo? El mejor uso, en mi perspectiva, es invertir en activos que tú sabes, no es garantizado, pero tú sabes que te van a generar un retorno más alto que el costo de esa deuda. Es decir, si tú sabes que puedes invertir en un fondo de private equity, en la cual conoces a las personas que lo están manejando y sabes que va a tener un buen retorno, y sabes que el retorno que va a tener se apunta que va a ser mucho más alto que el costo de la deuda, creo que te puede beneficiar. Porque también desde el punto de vista fiscal, puedes deducir un porcentaje de los intereses que pagas por esa deuda. Otro ejemplo que a mí me encanta es utilizar esa deuda para invertir en bienes raíces, que tú sabes más o menos cuánto va a ser el retorno, y a través de la apreciación de las bienes raíces y el cash flow que te genera todos los meses, puedes pagar la deuda y al final, una vez que vendas la propiedad, puedes pagar esa deuda de regreso. Lo más atractivo de todo esto y la mayor ventaja es que todo pasa mientras nuestras posiciones siguen invertidas y sin generar ningún evento fiscal. Claramente el truco es saber manejarse bien con este tipo de financiamiento y tener clara, como ya mencioné, una estrategia de pagos que vamos a hablar en unos momentos. Pero antes, como cualquier otro producto financiero, las SBLOCs conllevan riesgos y no son adecuadas para todo el mundo, siendo el riesgo principal el riesgo de la tasa de interés. Como ya mencionamos, la mayoría de los SBLOCs tienen una tasa de interés con un componente variable, usualmente vinculado a las tasas SOFR, más una tasa fija determinada por el proveedor. Si la tasa variable sube un día para otro de forma agresiva, el costo del préstamo también va a aumentar de forma agresiva, afectando el pago del interés mensual de forma agresiva. Por esto es importante tener una estrategia de salida en todo momento y no pedir un préstamo solo por tener efectivo y ya. Es aquí donde los grandes se caen, cuando no tienen un plan claro. El otro riesgo significativo es el riesgo del margin call, que está más relacionado a los valores de los activos. Si el valor de los activos usados como garantía disminuye significativamente, que sabemos que puede pasar, es posible que ya no se tenga suficiente garantía para respaldar el monto que se pidió prestado. En este caso, el prestamista te da un aviso, que es lo que se llama el margin call, requiriendo que deposites activos adicionales como garantía o que pagues parte del préstamo. Dado el caso que no lo hagas, el prestamista puede vender parte o la totalidad de todos los activos en garantía para cubrir el déficit. Esto claramente puede ser un golpe porque se están forzando la venta de activos en un momento desfavorable y que aparte podría generar impuestos sobre ganancias de capital completamente inesperados. Los famosos margin calls, que es que tienes que poner más colateral, te dan 3 días normalmente. Te dan el primer día, si para el segundo día ya se curó, no hay ningún problema. Si al segundo día no lo has hecho, te dan hasta un tercer día. Y si llegas después del tercer día, el banco ni te dice, normalmente empieza a vender los activos que tienes sin orden, sin preferencia, sin considerar que te va a dar una factura fiscal más baja, cuáles son las cosas que están en un mejor lugar. Ellos no les importa, se meten en la cuenta y te empiezan a vender una por una hasta que tengan el dinero que le prometiste que ibas a tener en colateral. Entonces, para que llegues a ese punto es muy difícil porque, como te dije, te dan 3 días de antemano, pero si tú mismo estás en una posición donde no puedes traer más colateral o más efectivo o lo que sea, vas a estar en una mala posición y el banco va a hacer de las suyas. Claro, ahí es el punto que hablamos, que si tú mismo te sobreexpusiste al préstamo, estás asumiendo demasiado riesgo, y en situaciones como esta, una forma de mitigar este riesgo es teniendo un portafolio diversificado, que sabemos que es menos volátil que una posición concentrada. O, y más importante y más eficiente todavía, evitando maximizar el límite disponible. De manera que incluso si el valor de los activos cae, todavía hay suficiente garantía para cubrir el monto que tenemos prestado. También es importante mencionar que es posible que el prestamista solicite el reembolso total del préstamo en cualquier momento. Aunque esto es altamente inusual y poco probable, existe una posibilidad. Y por eso es que es clave siempre al momento de solicitar un monto tener una estrategia de salida. Sé que ya lo dije, pero lo repito, aquí es donde los grandes se caen. Esos son los riesgos más importantes a tener en cuenta, pero también de estos mismos riesgos viene la mayor desventaja, y es el control inmediato de los activos en garantía.
Al momento de firmar el acuerdo para obtener el SB-Lock, estamos cediendo control sobre los activos que estamos ofreciendo como garantía. Este no es un control como que los activos ya no son de nosotros, pero estamos permitiendo que, dado el caso que sea necesario, el prestamista puede vender los activos sin nuestro consentimiento, claramente bajo los escenarios que mencionamos en los riesgos. Entonces, dar ese permiso es lo que nos permite a nosotros no tener la obligación de pagar el principal de vuelta, si no queremos. Pero si queremos hacer algún cambio en la posición, sea comprar, vender, transferir o lo que sea, ya no podríamos hacerlo a nuestra discreción, sino que tendríamos que pedir permiso, para decirlo de alguna manera, al prestamista, a pesar de que los activos siguen siendo de nosotros y están bajo nuestro nombre. Ese es el control que se pierde. Entonces, ceder ese control es una desventaja para algunos y muchos deciden no abrir este tipo de líneas de crédito solo por ese factor. Claro que esto no suele ser un problema para individuos con portafolios de 10 millones de dólares o más, pero cuando se está hablando de 1 o 2 millones de dólares o incluso menos, sin duda es un factor que se tiene que considerar. ¿Cuál dirías tú que es la mayor desventaja? Las mayores desventajas creo que es que se te vaya de las manos como una tarjeta de crédito y pides demasiado prestado y los intereses lleguen a no ser suficientes. O si digamos si tienes un portafolio que tiene suficiente colateral porque tienes muchas acciones, si el mercado baja puedes llegar a estar en un margin call porque digamos que el valor de colateral llega a estar no necesariamente por debajo del nivel de la deuda, pero en un punto que está muy cerca al nivel de la deuda y el banco no se quiere tomar esos riesgos y te requieren que o traigas más efectivo o liquides o traigas más activos, sea lo que sea, y si lo mal manejas puedes terminar muy mal. Dicho eso, queremos cerrar el video compartiendo lo que para mí es lo más importante de todo: la estrategia para pagar un SB-Lock. Como ya mencionamos, una vez que se extraen los fondos de la línea de crédito, nuestra obligación es el interés mensual. No hay un requisito de pago al principal ni ningún cronograma fijo, más allá del interés sobre el monto que se está usando. Lo que la grandísima mayoría suele hacer es pedir como mucho el monto exacto que pueda ser pagado con el flujo efectivo de las mismas inversiones, ya sean dividendos o de otras inversiones como rentas o cualquier otro ingreso pasivo. Aquí la clave es el tamaño del préstamo versus el tamaño de las inversiones totales, las que están garantizadas y las que no también, si es que hay otras. Siguiendo el ejemplo de la línea de crédito de 1.550.000 y pidiendo $500,000 a 6.61% anual, sabemos que nuestro pago sería de $2.754 al mes. Si ese mismo portafolio, que es de 2 millones, nos está pagando un dividendo del 3%, estaríamos recibiendo $5.000 al mes, lo que cubriría sin problema los $2.754 de intereses y sobrarían que podríamos usar para reducir el principal hasta que tengamos el evento de liquidez, si es que estamos esperando un evento de liquidez, como la venta de una propiedad, como ya mencionamos, o el refinanciamiento, o lo que sea que estemos buscando, o cualquier otro evento que estemos esperando que nos dé efectivo. Lo importante es tener clara la forma en la que se va a pagar el interés y el principal antes de solicitar el préstamo. Ahora, también hay estrategias que van más allá de todo esto, en donde el dueño de la cuenta nunca paga el principal, sino que se quedan pagando los intereses hasta que se muere. Literal. Esto es parte de la famosa estrategia Invest, Borrow, Die, pero aquí ya hay una planificación mucho más detallada y la estructura de todas las finanzas tiene que ser estratégicamente posicionada para que sea sostenible durante toda una vida o incluso varias generaciones, que de hecho así es que se planifica para más generaciones. Pero sin duda ya ese es un tema para otro video. Esperamos que este video te haya parecido informativo. Este es uno de esos que les debíamos, como ya mencioné, así que se siente bien estar pagando nuestras deudas. Además que este es un tema que nosotros mismos estamos comenzando a explorar para nosotros mismos. No dejes de echarle un ojo a Talk2C y de nuevo muchas gracias a Falk que nos permitió compartir esta llamada, manteniéndolo anónimo para no meterlo en problemas con su trabajo. Y cuando se pasen por su canal, díganle que van de parte de Endeudados. No te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.